nación cubana está afectada sobre todas las cosas por una influencia de nuestras propias raíces en la cultura de la santería, la idolatría, que toma formas a través de la hechicería y todas sus diferentes formas del país. También se suma a ello todo lo que ha venido en los últimos años con respecto al ateísmo, que golpea muy fuertemente todo lo que tiene que ver con el avance de las iglesias a lo largo de toda nuestra isla. Sumado a ello se ve la situación económica que se va agravando y daña fuertemente los hogares. Eso trae como consecuencia que se vean más los divorcios, el índice de divorcios que sube cada día y que trae como resultado una disfuncionalidad. Los hijos van creciendo solos y como resultado de eso también se ven los daños en la sociedad por el crecimiento del homosexualismo, el lesbianismo y cosas similares que van golpeando a la sociedad. En medio de todas esas realidades es que se va desarrollando el trabajo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en este país cubano. Tristemente no tenemos todavía el permiso para hacer una denominación legal y eso ha traído como consecuencia que a lo largo de casi ya 19 años la Iglesia tiene que desarrollarse a través de los hogares. Cristianos que van recibiendo al Señor y que abren su corazón también abren las puertas de su hogar para recibir a otros que vengan a ser parte de los tiempos, de las reuniones donde se aprende a través de la palabra. Una muestra de cómo se desarrolla la vida de las iglesias locales es la iglesia del pastor Leonardo Cabrera, conocido como Leo, pastoreando su iglesia ahí en Centro Habana. Bendiciones, soy el pastor Leo, estoy trabajando en Centro Habana hace más de 15 años y nos encontramos en un barrio donde está primando hoy la idolatría, la hechicería, brujería. Hay muchas familias disfuncionales, muchas personas alcohólicas y en base a eso la iglesia se ha enfocado en visitar y hacer evangelismo todos los meses, visitando a la familia, orando por las personas que están enfermas, personas niños que están sin padre, a veces los padres están divorciados y estamos enfocándonos en cuanto a eso, ganando las personas. Los planes que tenemos para el futuro en la iglesia de Centro Habana es alcanzar todo el barrio, alcanzar la parte donde están los niños allí que están sin padre, los matrimonios, alcanzarlos haciendo actividades y encuentros matrimoniales con ellos. Estamos hoy trabajando en más de 8 casas células de oración y estamos en un programa de oración, orando e invitando a las personas en el barrio para orar por ellos. Los planes que tenemos para el futuro en esta iglesia es llegar a tener 120 miembros en la iglesia bautizados en plena comunión. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. En la actualidad, gracias a todo el trabajo de formación y a la visión de seguir plantando iglesias, ya sumamos 46 iglesias a lo largo de toda la isla, 21 en la zona occidental, 17 en la región central y 8 que existen en la región oriental. Además de que ya tenemos también 81 misión que van en proceso a convertirse en futuras iglesias, sumado también a todos los restos de grupos de células y de hogar que también se extienden a lo largo de toda la isla. El sueño no se detiene ahí. Soñamos con llegar en el 2020 a ser 120 iglesias establecidas a lo largo de toda la isla, que no solo sean grupos en los hogares, sino que lleguen a convertirse en iglesias sólidas. En los inicios comenzamos solo con disposición. Tiempo después entonces empezamos a recibir capacitación en el seminario, juntamente con la práctica ministerial para poder realizar mejor el ministerio. Para finalizar queremos agradecer a la Iglesia Aliancista Peruana que nos ha sido de tanto apoyo a lo largo de casi estos 19 años. No solo en el apoyo económico, sino sobre todo y muy clave en la formación de todos nuestros pastores y misioneros. Propio de las realidades en las que se desarrolla la iglesia cubana, pero también han sido 18 años de lindas experiencias que nos van a permitir seguir sabiendo, como dice la misma palabra, ebenecer. Dios seguirá ayudándonos a seguir llevando el trabajo adelante. Por eso, confiando en eso, sabremos que Dios nos va a permitir lograr que las metas y los sueños que hay para servir al Señor en esta nación, podamos lograrlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están orando por Cuba? Qué bien, gracias por los amén. Y también agradecer por el apoyo misionero que se hace. La situación económica en Cuba es bien difícil,
eso trae como resultado que aunque la iglesia crezca y avance, siempre es muy difícil la cuestión del sostén y el apoyo para la familia pastoral. Y en ese sentido agradecemos todo el apoyo que la iglesia peruana, incluyendo a esta iglesia de manera directa, hace para apoyarnos. Así que realmente la gratitud de nuestros corazones por el apoyo que hacen en ese sentido. Entonces quiero compartir algo de la palabra que aparece en el libro de Efesios, capítulo 4. Estoy muy agradecido a Dios de la oportunidad. Cada vez que puedo estar en Perú, ya esta es mi tercera ocasión. Hay muchas cosas que se disfrutan cuando uno está acá, no solo en la posibilidad del refrigerio, de todo el bregar y la batalla allá, sino otros aspectos, y sobre todo se disfruta muy bien la comida peruana. Hay cosas acá que son muy exquisitas y muy especiales. No hay muchas diferencias con Cuba. No, realmente sí hay grandes. Yo siempre digo que hay, no sé si lo he dicho alguna vez acá, pero hay una pequeña diferencia entre la comida cubana y la comida peruana. En Perú tú comes hasta que el cuerpo te dice ya. Y en Cuba tú comes y el cuerpo te dice ya. Esa es solo la diferencia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos un momento. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra y la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Oro para que en medio de este tiempo tú hables, Señor, y seamos edificados, bendecidos, guiados por tu palabra, y des a cada uno, Señor, un oído receptivo, una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los cubanos por idiosincrasia hablamos rápido, gesticulamos. Yo trato un poco de cambiar eso, pero si lo hacemos, si lo hago, ya sabrán que es propio de nuestra forma de ser como cubanos. Al compartir de Efesios, quiero compartir solo dos cosas brevemente y también compartir dentro de ello un poco de la realidad cubana, para que también puedan conocer. He estado acá, ya es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de compartir la palabra. No recuerdo todos los detalles que habré compartido, pero algunas cosas quiero compartir para recordar cómo es la realidad cubana y cómo se desarrolla la vida de la iglesia ya. Entonces, porque no hay nada más especial que ser parte de la iglesia. Yo no sé si usted se anima al recordar cada día que somos parte del pueblo más especial que hay sobre la tierra, que es el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor. Es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Haber recibido a Cristo, conocer de la esperanza, conocer del Señor, saber de quiénes somos ahora en Cristo, saber de toda la esperanza que hay en nuestra vida, es algo realmente muy renovador. Conocer a Cristo marcó un cambio de manera radical y determinante en la vida de cada uno de los que estamos acá, que hemos ya conocido al Señor. Y ahora nos ha llamado, después de conocerlo, nos llama a ser parte de esa familia gloriosa que es la iglesia del Señor, que es el pueblo del Señor. Y dentro de ella nos toca a nosotros la tarea de seguir compartiendo la palabra, de seguir hablando del Evangelio, seguir llevando las buenas nuevas para que otros, en donde quiera que estemos, en cualquier lugar, en Lima, en Cuba, en cualquier parte de este planeta, podamos seguir proclamando el mensaje del Señor y que otra gente venga a Cristo. Hoy se habla de un mundo post-cristiano, ya anticristiano, dicen algunos, pero en medio de esta misma realidad, dos cosas son muy esenciales a entender. Una, Dios sigue siendo el mismo. Él sigue queriendo manifestarse como un Dios vivo, como un Dios real, como un Dios de poder y un Dios de amor. Y nos toca a nosotros entonces
sobre todo en este tiempo, mostrar a un Cristo real, a un Cristo realmente vivo y que vive a través de nosotros y que se puede manifestar. Y ese es un desafío que tenemos nosotros por delante, de no solo que Cristo sea algo que añadamos a nuestra vida para el beneficio en cada área de nuestra vida, sino que realmente nuestra vida se vuelva una vida de entrega, de devoción y de servicio a Él, en medio de todas las cosas, que la gente pueda ver quién es Dios realmente, quién es nuestro Señor. Así que en ese sentido, el apóstol está tratando de establecer un poco de diseño de cómo debe ser la iglesia y cómo debe ser la dinámica, la vida de la iglesia, porque la iglesia no está establecida solo para tener sus propias reuniones, es parte de la vida de la iglesia, pero la esencia fundamental de la iglesia es que la gente, al conocer al Señor, al saber que Cristo es el camino y la esperanza y venga la salvación, pues también encuentre su lugar dentro de este cuerpo que se llama la iglesia, y pues vaya funcionando, encontrando su lugar dentro de la iglesia para servir y para también ser parte de la tarea, de esta tarea que se llama la Gran Comisión, de seguir compartiendo el mensaje. Así que dentro de ese diseño, dentro de esa gran idea de Dios que tiene que ver con la iglesia, el apóstol está tratando de establecer pautas de cómo se define el proceso, y establece, digamos, dos cosas. Una, establece lo que se conoce como el liderazgo, desde apóstoles hasta maestros está relacionado ahí, y establece entonces la otra parte que tiene que ver con todos aquellos que están viniendo y son los que son parte, el resto de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y aquí establece dos cosas fundamentales, y uno es el propósito para el que Dios nos levanta en el liderazgo, y lo segundo, bueno, cuál es el propósito del resto de los que son parte del pueblo del Señor. Cuando uno comienza a mirar esto, versículo 12, dice que el liderazgo está establecido a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el desafío de los que entendemos el llamado del Señor, comenzamos a tomar parte, comenzamos a involucrarnos dentro de la tarea, el desafío de los que tenemos un llamado ya al liderazgo es perfeccionar a los santos. Y eso tiene que ver con equipar, con preparar, con capacitar, con todas estas cosas. Hay mucha connotación en la raíz original de la palabra perfeccionar. Y da la idea incluso hasta de reparar. Cualquiera que sea el plano, la intención de Dios es que hagamos que los demás puedan alistarse para servir al Señor, y eso tiene que ver con toda una ruta de cosas que deben ir sucediendo para que la gente pueda estar preparada y capacitada. Ahora, el gran problema, el mayor desafío que presenta el aspecto de perfeccionar a los santos, o sea, estoy hablando en el sentido de aquellos que entienden su llamado, que ya toman parte en el liderazgo, es que tenemos que hacerlo según el diseño del Señor, no según nuestra propia apreciación de cómo vamos a hacer el trabajo. Porque recuerde que la Biblia dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales ya Él preparó de antemano. Así que nosotros tenemos que encontrar el diseño de Dios y hacer las cosas dentro de la iglesia, que incluye perfeccionar a los santos, hacerlo según el diseño de Dios. Si no, nosotros en Cuba decimos que en el evangelio todo está inventado. A nosotros no nos toca inventar nada, nos toca sencillamente descubrir la forma correcta de hacer las cosas para poder hacerlo no según nuestro propio diseño, sino según el diseño del Señor. Así que, entendiendo que hay un propósito y un plan, hay un diseño de Dios, nosotros tenemos que buscar encontrarlo para que el propósito de Dios se cumpla y no lo hagamos de la manera incorrecta. El Señor nos ha llamado entonces a nosotros los que estamos en el liderazgo, a servirle en el perfeccionar, o sea, capacitar, entrenar, levantar a otros para que sirvan al Señor. Y de eso habla la Biblia en otros pasajes, como Pablo le habla a Timoteo y demás. Si nosotros vamos a hacerlo según el diseño del Señor, es crucial que cuidemos nuestra relación con Él, porque de ahí se desprenderá el entender cómo vamos a hacer las cosas. ¿Recuerdan las palabras del maestro? Entra a tu aposento, entra a tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, esa es una realidad muy, muy importante.
Uno de los grandes problemas que tenemos en la medida que avanzamos en el liderazgo, que avanzamos en el deseo de servir al Señor, de agradarle, y esto no solo tiene que ver con el liderazgo, aunque en primera parte hablando de los que ya vamos entendiendo nuestro lugar y vamos queriendo servir al Señor, se aplica a todas las realidades, porque en la medida que queremos servir y que más vamos sirviendo, parece ser como que la agenda se nos va complicando. Y digo que esto no solo sirve para el liderazgo, porque la vida está tan agitada que frases como el tiempo no alcanza se van volviendo frases muy comunes. Y eso implica que muchas veces empezamos a descuidar cosas, y una de las cosas que se descuida, tristemente, es la relación con Dios. Es los tiempos de oración, es el tiempo con el Señor, es el tener realmente intimidad con Dios. Y es crucial. Si nosotros vamos a servir al Señor y hacerlo según lo que Él espera que lo hagamos, pues no se trata solo de hacer lo que Dios quiere, sino como Dios quiere. Es crucial y determinante que nosotros entonces cuidemos nuestra relación con Dios. Es la clave para una vida realmente de trascendencia, para una vida que logre cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y alguien dijo que si no cumplimos el propósito de Dios, no justificamos nuestra existencia acá en la tierra. Así que es determinante que cuidemos nuestra relación con Dios. Yo no sé cuántos de los que están acá ya saben cuáles son los dones que Dios les ha dado o el don que Dios le ha dado, pero si usted sabe a qué Dios le llamó y ya incluso lo está haciendo, pues espero que una vez que lo descubramos lo hagamos, porque es lo que Dios espera en este proceso de servir al Señor, de conocerle y de seguir caminando con Él. Evidentemente Él espera que le sirvamos. Entonces, si ya lo descubrió su don y está sirviendo, es muy, pero muy, muy determinante que entendamos que cuidar la relación con Dios es clave para que nosotros sirvamos según su diseño. Lo triste es que decía que mientras más se nos enreda la agenda, mientras más se nos complica la vida en las tantas tareas y en las tantas cosas, vamos a veces tomando una línea para hacer las cosas según nuestra propia forma porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. No es una cosa nueva, no es algo que ocurre solo en los tiempos nuestros. La Biblia nos cita ejemplos y uno de ellos los encontramos en los inicios de la iglesia, en Hechos capítulo 6. Vemos ahí algo muy interesante con respecto a este asunto. Hechos capítulo 6 nos dice la palabra y habla del ejemplo que nos da Pedro, versículos 1 más o menos hasta el 4. Y no vamos a leer, pero usted puede tenerlo ahí. Hechos 6, capítulo 6, verso 1 al 4. Ahí nos habla del avance del ministerio de la iglesia. Y todos los que queremos servir al Señor queremos ver eso, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren ver a la iglesia avanzando y creciendo más? Todos queremos ver eso. Pues ahí la iglesia estaba creciendo, avanzando. Nosotros sabemos los números, 5,000, 3,000, y la iglesia iba creciendo en número y el desarrollo de la iglesia era muy dinámico. Ahora, frente a esa realidad, como decía, es la presión de que mientras más cosas suceden, en el liderazgo, pero en la vida también, mientras más avanzamos y llegan los hijos y también llegan los mejores trabajos y las cuestiones, la problemática, como decía, es que la agenda se va complicando. Y en el caso de la iglesia pasa como pasaba acá. El cuadro que nos presenta Hechos capítulo 6, había una situación, bueno, en medio de una situación económica difícil para la iglesia en Jerusalén. Y bueno, la iglesia tenía como práctica atender, se hacía la comida y bueno, ahí llegaban las viudas de los griegos y las viudas de los judíos y surge la queja de las viudas de los griegos que no eran bien atendidas como lo eran las viudas de los judíos. Así que en esa realidad la situación llega a los apóstoles, a los líderes de la iglesia para buscar una solución a esta situación. Como es común, siempre hay la tendencia de que todas las situaciones lleguen para que el liderazgo tome una acción y una respuesta, y a veces el éxito se traduce en esto de tener que andar de aquí para allá resolviendo situaciones, visitando, hablando con gente, haciendo cosas, y en esa situación estaba la tendencia a que se involucraran los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles en aquel tiempo. Y así que el caso llega a Pedro, y se le dice a Pedro que debían de tomar alguna acción. Y la respuesta de este hombre es muy interesante
porque Él define cuáles son las prioridades de los que quieren servir al Señor. Y Él dice, no está bien que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Y el verso 4 es muy interesante. Verso 3 y 4 dicen, busquen pues, hermanos, de entre vosotros. Y ahí dice las cualidades de estos hermanos. Verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dos cosas muy fundamentales que no puede olvidar cualquier hombre o mujer que anhele servir al Señor. No podemos olvidar la oración y la palabra. Si vamos a ser efectivos en el ministerio, si vamos a ser efectivos en el ministrar de la palabra, la relación con Dios es fundamental. Así que yo quiero que usted diga conmigo oración y palabra. Son cosas esenciales para poder servir al Señor. Y podría yo estar diciendo muchos pasajes en la Biblia que nos dan muestras de cómo la relación con Dios es fundamental. Pero basta decir que a muchos de los hombres que Dios llamó en la Biblia, siempre, incluyendo los discípulos en la gran comisión, la clave y la esencia para que ellos pudieran saber que harían la tarea es que Dios les dijo, estaré con ustedes. Y la forma que toma eso en la gran comisión, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es la seguridad de la compañía de Dios, de la presencia de Dios por su Espíritu en nuestras vidas y que nosotros manifestamos que realmente tenemos un interés muy profundo, muy marcado y de mucha prioridad en la relación con Dios. Porque como cité ahorita, la clave de un ministerio exitoso, la clave de ser respaldados por Dios es entrar en el secreto y orarle a Dios y estar con Dios. Entonces eso es muy determinante si nosotros queremos servir al Señor en estos tiempos. En nuestra realidad ha sido muy marcado esto de poder ser líderes según el diseño del Señor. Como escucharon, y si lo he dicho en el pasado no recuerdo, pero algunos recordará quizás, la iglesia en Cuba se desarrolla en unas circunstancias muy particulares. No tenemos legalidad. Y cuando yo digo esto, no solo estoy hablando de la alianza, sino casi ya de la mayor cantidad de grupos o denominaciones evangélicos que existen en Cuba. En Cuba no hay ley de culto, por tanto no hay nada que rija la oficialidad de iglesias o denominaciones que van existiendo nuevas. Solo existen en carácter oficial las iglesias llamadas históricas, que son iglesias que existen desde antes del 59, de 1959 en Cuba y por tanto, por su historicidad en nuestro país, tienen legalidad. Esas son las únicas iglesias o denominaciones que son reconocidas en Cuba. Así que nosotros somos parte de una iglesia que, por haber comenzado, finales de la década de los 90, no tenemos todavía estatus ni oficialidad, así que la iglesia no tiene permiso para reunirse, aunque hay una época de mucha flexibilidad, hay buen diálogo, de todas formas, por favor que estén orando porque todavía no tenemos permisos legales para reunirnos. En esa realidad tampoco tenemos tenemos el permiso para poder construir templos. La iglesia se desarrolla en los hogares y en esa forma se va desarrollando la vida de la iglesia y es todo un desafío para poder llevar adelante el evangelio en medio de toda esa realidad. En medio de esas situaciones es que se desarrolla la vida de la iglesia cubana. Ahora, lo que quiero decir con esto es que en Cuba la iglesia ha ido avanzando en hogares, pero ha ido avanzando gracias al Señor rápidamente. Después de la década de los 90, el evangelio se ha ido abriendo muchas puertas. En Cuba está habiendo receptividad y mucha gente está recibiendo al Señor. Iglesias nacen de la noche a la mañana. Ha habido una situación para poder atender a iglesias en un liderazgo casi escaso para poder atender al número de iglesias. Y en esa realidad surgen pastores que a veces no tienen el tiempo, no tienen toda la preparación. De hecho, en nuestro seminario la capacitación es simultánea al ministerio. O sea, personas que están en el ministerio entran a ser entrenadas, capacitadas. Y el pastor de esta iglesia, Pastor Francisco, en una ocasión nos visitó para ser parte de esa capacitación a un grupo de pastores y misioneros nuestros. Ahora, esto trae como resultado que muchas veces se presentan muchos problemas que tienen que ver con la inexperiencia. En esa realidad, Dios me llama a mí, junto a mi esposa y bueno, a otro equipo, otro grupo, que somos parte del equipo nacional, a dirigir la iglesia aliancista cubana. Y créeme, hermano, no sabíamos cómo íbamos a enrumbar a la obra aliancista cubana. O sea, 2010 estoy hablando.
En ese año Dios nos da el desafío de dirigir la Alianza Cubana, y aunque ya uno entendía varias cosas de estrategia, de planes, de visión, no sabíamos cómo darle forma porque había una pastoral herida, dañada, había muchas situaciones. Dios nos recordó algo muy determinante: si vamos a ser líderes y vamos a perfeccionar a la gente y vamos a hacerlo a la manera de Dios y no a la nuestra, será determinante buscar al Señor. Y aunque eso no fue como una idea brillante, sino fue el resultado de no saber cómo hacer algo que realmente fuera efectivo para el desarrollo de la iglesia, pero de todas formas Dios en su misericordia nos fue guiando. Y comenzamos a buscar al Señor, comenzamos a estar ahí, tiempos de oración, tiempos de búsqueda del Señor en la palabra, animando a la pastoral, teniendo encuentros de oración en conjunto con los pastores, con los líderes, con los misioneros. Encuentros que se movían en la misma forma, ilegales, algunos incluso nos los han prohibido a lo largo de estos años. Pero esos tiempos marcaron mucho la manifestación del Señor, sanando y restaurando y dándonos cuenta que Dios nos estaba guiando a una forma de sanar, restaurar y motivar al liderazgo de nuestras iglesias. Lo que comenzó con la intención de buscar al Señor para que Dios nos guiara, se estaba convirtiendo en algo que motivaba al liderazgo en una vida renovada para servirle, pero aún más allá, comenzó también a ser algo que llamó la atención de pastores y líderes de otras denominaciones. Y como resultado de eso, muchos vinieron interesándose en ser parte. Lo que era solo el intento de buscar a Dios, amado, solo era el intento de Dios guíanos. Dios comenzó a moverlo y actualmente es un movimiento de oración y de unidad que abarca a pastores y directivos de denominaciones evangélicas en Cuba, de ya más de 53 denominaciones. Dios nos ha ido bendiciendo y no solo tenemos este movimiento de oración que busca unir a la iglesia evangélica buscando a Dios, sino que también Dios nos guió a una proyección de crecimiento. Como ya compartí, Dios nos ha dado una linda visión de avance. Ya somos 46 iglesias, de ellas unas 8 están oficializándose en diciembre. Hay 46 iglesias y 82 congregaciones que no son iglesias todavía. De ellas 8 se están aprobando nuevas ahora en diciembre, para sumar ya 54 iglesias oficiales dentro del cuerpo de la Alianza Cristiana y Misionera en Cuba. O sea, Dios nos ha ido guiando, pero la clave en nuestra propia experiencia, en medio de una realidad bien desafiante, fue buscar al Señor. Dios es hallado de los que le buscan en cualquier parte de este planeta llamado Tierra. Lo importante es que nosotros busquemos al Señor. Si estamos dispuestos a hacerlo, Dios está dispuesto a manifestarse. Pero la clave es que entendamos que Dios nos ha dado dones para servirle, y eso tiene que ver con buscar, seguir haciendo que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia avance, que la iglesia sea perfeccionada. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, dice la palabra del Señor. O sea, el llamado al resto de la iglesia es hacer la obra del ministerio. Es de alguna manera seguir proclamando el mensaje del Señor con el objetivo de que la iglesia avance, que la iglesia crezca, que la iglesia madure. Los versículos que siguen adelante nos siguen explicando esta verdad de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema y todo lo que nos está compartiendo la palabra. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que de alguna manera es el mismo en otra forma. Para el resto de la iglesia se nos escapa muchas veces el tiempo. Se nos escapa el tiempo, como decía, con la agitación de la vida, con las muchas cosas, con yo todavía no sé lo suficiente, yo todavía no estoy preparado, yo todavía no tengo todo el conocimiento. Y si bien hay que aprender muchas cosas, yo encuentro en la palabra que para compartir el evangelio del Señor, para comenzar a servir al Señor y proclamar esta gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, no necesitamos mucho tiempo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que creían que no estaban listos, y uno ve en el Antiguo Testamento desde Moisés, Jeremías, cómo pusieron excusas al llamado, pero también vemos en el Nuevo Testamento encuentros como el de Jesús con el ciego de nacimiento, que es sanado, pero automáticamente está proclamando el mensaje del Señor a los fariseos. Incluso me llama la atención que cuando le preguntan una y otra vez sobre quién es Jesús, él no sabía nada de Jesús, sabía menos que cualquiera de nosotros probablemente, porque le dicen que es pecador y él dice: si es pecador yo no lo sé, solo sé que era ciego y ahora veo. Y en la insistencia de preguntarle, él les dice: ¿quieren conocerlo ustedes también?
Entonces ahí está la esencia de la motivación que debe haber en nuestro corazón para proclamar el mensaje del Señor. Dios nos ha llamado al pueblo del Señor a hacer la obra del ministerio. Cuando estuve aquí, creo que en la ocasión pasada compartí un poco de mi testimonio, cómo conocí al Señor, y 2 meses después me llamaron a pastorear una iglesia. 2 meses de haber conocido al Señor, yo todavía ni tenía Biblia. Yo no conocía prácticamente, si no tenía Biblia, pues conocía muy poco de ella, casi nada. Anteriormente a mi conversión nunca había escuchado del Evangelio, nunca había visitado una iglesia, no sabía nada del cristianismo, mucho menos de los personajes de la Biblia, ni de Moisés, ni de Abraham, ni de David. Ninguno de ellos vivió en mi cuadra, yo no los conocía, nunca hablé con ellos, no tenía ni idea de quiénes eran ninguno de estos personajes, pero Dios fue guiándonos y sosteniéndonos. Y lo que quiero decir con esto no es que usted se tome la decisión de rápido asumir un ministerio. Eso quizás era parte de la forma en la que Dios trabajó con su iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia y en su soberanía sabe cómo lo hace, y fue la forma en la que Dios trabajó en Cuba. No salga aquí, bueno, el pastor cubano dice que se puede ser pastor pronto ya. Lo que estoy queriendo decirle es que decídase a servir al Señor con todo su corazón. Ese es el llamado y el desafío de Dios por su palabra a nosotros, el pueblo del Señor. Que junto con su pastor, con los líderes que están para perfeccionar, se decida a prepararse, se decida a involucrarse a hacer la obra del ministerio. Si no hay una relación sólida, no hay un liderazgo efectivo. Si no hay una disposición al servicio, no habrá nunca una vida cristiana eficaz que se viva según las promesas de la palabra. Y cuando vamos olvidando esto, como resultado las promesas de la Biblia se van viendo como lejanas, y esto de una vida plena y abundante parece cada vez más lejano, pero Dios sigue siendo fiel a su palabra, fiel a sus promesas, si nosotros somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo. El resultado lo vemos nosotros en la Escritura. Vemos claramente lo que Dios nos dice de lo que va a pasar con la iglesia. El resultado, una iglesia que crece en Cristo. ¿Alguien puede decir eso? Una iglesia que crece en Cristo. A ver, algunos más me ayudan. Una iglesia que crece en Cristo, dígalo. Fíjese que aunque nos llama a ser una iglesia que se moviliza, que sirve, que se mueve para alcanzar a toda esta zona de San Felipe, de Comas, no sé, una iglesia que se moviliza para llegar a todo este lugar y aún más allá, para saturar con el Evangelio de tal manera que cada hombre, mujer, niño en toda esta región pueda tener la oportunidad de escuchar que Jesucristo es el único camino, la verdad, la vida. A pesar de que hay un llamado a movilizar a la iglesia, el resultado en los versículos que siguen no se definen en términos de crecimiento numérico, sino hacia una persona, hacia Cristo. Y uno lo ve en varios versículos. Si usted está conmigo ahí en Efesios capítulo 4, por ejemplo en el versículo 13, uno ve palabras como, ahí está conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento tiene que ver precisamente con el Señor. Versículo no solo el 13, sino también el 15, dice: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es interesante, ¿verdad? Porque el crecimiento parece que tuviera que ver más con la relación con el Señor. Y aunque, repito, está llamado el de movilizarse a la iglesia para crecer, evidentemente, numéricamente, lo que sigue diciendo como resultado es que habrá una iglesia sólida. Una iglesia, amado, que cuida su relación con Dios. Que, como dijo el apóstol Pablo en otra porción de la Escritura, que su interés es cada día conocerlo a Él. Que esa se vuelve la meta y la prioridad de su corazón, y que lo evidencia en una vida, porque en términos prácticos la relación con Dios se define en una vida de oración, una vida por la palabra, una vida acercada a Dios diariamente en ese sentido. Si nosotros cuidamos eso, déjeme decirle que si cuidamos conectarnos con Dios, mantenernos conectados con Dios diariamente, y Él nos guía para que podamos servirle de la manera eficaz, los resultados van a ser de los que estamos hablando. Van a ser resultados de crecimiento, también en ámbito numérico. Va a ser resultado de madurez, va a ser resultado de avance. Si nosotros, sencillamente, nosotros nos cuidamos de
hacerlo de la manera correcta. Y de eso también nos habla el verso 16 ahí. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, cuando uno ve las palabras de quién, uno entiende claramente que el crecimiento que nosotros vamos a tener viene de Él. ¿De quién? Es de Cristo. Entonces, Cristo nos ayudará, porque recuerden Hechos capítulo 2, verso 47, el Señor añadía a la iglesia. O sea, hay una dinámica en la medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios. Él guía a la iglesia para que sea efectiva y la iglesia crezca. Y eso quería compartir en esta mañana, porque creo que Dios quiere seguir bendiciendo a la iglesia. El pastor me ha estado contando de los planes que hay, de cómo la iglesia sigue creciendo, de cómo la iglesia sigue avanzando. Y mi ánimo es ese, de que realmente pueda movilizarse, no el 30, el 60 o el 70%, sino quiera Dios un 90 y hasta el 100% de la iglesia se movilice, porque Dios quiere que todo su cuerpo se movilice en la tarea de servir al Señor. Eso somos, el cuerpo. Y nadie aquí estaría feliz con que algunas partes de órganos de su cuerpo estuvieran paralizados y no fueran útiles, no fueran efectivos en la tarea. Dios también quiere que su cuerpo aquí en San Felipe se movilice para servir al Señor, cuidando la relación con Él y haciendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Entonces eso quería compartir en esta mañana. Muchas gracias, hermanos, una vez más por la oportunidad de compartir, y mi oración para que realmente estén orando por la iglesia cubana, que Dios nos guíe en todo este proceso de seguir avanzando y seguir llevando el mensaje del Señor, y sobre todo en un proceso de cambios en el que vive nuestra nación cubana. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Gracias al Señor por la palabra compartida. Yo no me había puesto de acuerdo con el pastor Joel, pero él ha dado un tema que es el pie a la serie que vamos a tener el próximo mes, que es sobre la vida de la iglesia. Yo no le había dicho nada a él, el Señor le ha guiado. Yo le dije, comparte la palabra, lo que Dios ha puesto en su corazón, y creo que va a ser muy, muy interesante, ya que el próximo domingo estaremos empezando una serie sobre la vida de la iglesia y lo que significa la iglesia, lo que significa ser parte de la iglesia, que creo que va a ser muy, muy valioso y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quisiera rescatar de lo que ha predicado el pastor, ese compromiso de cada uno de nosotros a compartir el evangelio. Y estamos en nuestro 1 por 1, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo, no se ha acabado el año. La oportunidad de traer por lo menos a una persona, guiarla a los pies de Cristo, discipularla hasta que se bautice, es la tarea que tenemos cada uno de nosotros y el desafío que hemos recibido del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender que la iglesia no es un club social, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros cumple un rol, como bien ha dicho el pastor esta mañana, importante y de mucha bendición para poder llevar adelante la tarea que el Señor tiene para su iglesia aquí en San Felipe. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a continuar con la parte final de nuestro servicio en esta mañana.